3, 2, 1, iniciando psiconapsis.com, tu radio podcast, con los psicólogos John Sierra y Javier Rosso. Síguenos en redes sociales, Instagram y Facebook como psiconapsis.podcast, en Twitter como psiconapsis, correo electrónico somos@psiconapsis.com. Te esperamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Queremos contarles que estamos más que felices de tenerte aquí en familia haciendo Sinapsis con nosotros. De este lado de la mesa, pues queremos enviarte un muy fuerte abrazo. Y bueno, vamos a comenzar. Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. También muy contento de estar de nuevo aquí con ustedes, al otro lado también, esperando que se conecten con nosotros constantemente y felices de hablar otro tema el día de hoy. Así es, y el tema que tenemos hoy además es derivado de un podcast anterior. Nos lo recomendó Adriana Mesa, quien le enviamos un abrazo enorme. Y ella nos dice y nos plantea en su correo electrónico que, bueno, que tengamos en cuenta entonces cómo serían los factores de crianza. ¿Qué partes o qué posibles factores de crianza existirían y cómo afectarían la conducta de los hijos? Entonces ese es el tema que vamos a tratar hoy. Para iniciar, queremos hacer un énfasis inicial en lo siguiente: la coherencia moral y ética. Es decir, tengan en cuenta esto para el resto del podcast. ¿A qué hacemos referencia? A que no se trata solo de decir, sino, como ya lo habíamos manifestado en otro podcast, se trata del actuar, ¿sí? La mayoría de los padres que pueden querer, entre algunas cosas, que sus hijos sean amorosos, respetuosos, honestos, sinceros, educados, con valores, etc. Ok, sí, eso está bien. Pero ¿lo es usted en su relación? ¿Se lo demuestra usted a sus hijos? Entonces tengan en cuenta esto. Para el resto del podcast vamos a hablar de unas clasificaciones. Bien, entonces Javi, ¿qué te parece si arrancamos con una primera clasificación, categoría? Sí, me parece que también antes de iniciar tenemos que dejar claro que serían dos temas diferentes cuando nosotros hablamos de tipos de padres y pautas de crianza. O sea, cuando hablamos de tipos de padre quiere decir que vamos a hacer una categorización. No quiere decir que sea cerrada esa categorización, sino que vamos a hablar que normalmente o a nivel general se pueden presentar esos tipos de comportamientos entre los padres hacia sus hijos. Pero las pautas de crianza, pues ya podríamos hacer otro tema o otro podcast específico sobre pautas de crianza adecuadas, dependiendo de pronto en el nivel de edad en que se encuentre el niño o la niña. De pronto si es desde muy joven, porque si hay una persona que escuche el podcast y diga, mi hijo tiene 5 o 6 años, ¿cuáles son las pautas de crianza adecuadas? Pero otra lo escucha y va a decir, mi hijo en este momento tiene 15 años y yo ya no hice eso que están diciendo que se tenía que hacer a los 4 o 5 años. Entonces, ¿qué puedo hacer ahorita? Entonces, de pronto sí podríamos hablar en otro podcast hacia futuro, cercano ojalá, sobre pautas de crianza adecuadas. Perfecto. Pero hoy vamos a hablar de los tipos de padres que a nivel general se pueden presentar. Exactamente. Entonces, vamos con la primera. Tenemos los padres que podrían ser perfeccionistas, exigentes y rígidos. Este tipo de padres son aquellos que son como inflexibles, que tienen fallas en la argumentación. Y como tienen fallas en la argumentación, pues esperamos gritos, imposiciones. Se caracterizan además porque quieren imponer el máximo rendimiento de sus hijos. Pero eso no está del todo bien, porque puede estar sacrificando otras conductas de bienestar, como puede ser el diálogo en familia, la tranquilidad, espacios de paz, entre otros. O sea que este tipo de padres podríamos decir que son autoritarios, que en determinado momento lo que están utilizando para poder hacer que su hijo o hija haga lo que quiere ese padre que para él cree que es bueno, utilizan es su estatus, más no una argumentación que el hijo o hija comprenda, sino que por la autoridad que él impone, entonces se deben hacer las cosas sin ningún tipo de argumento. Perfecto. Creeríamos en este caso que su argumento es, pues, porque sí. Exacto, o porque yo soy su papá. Sí. Son padres, todos estos padres son inteligentes, no tienen la culpa realmente de cómo está sucediendo, tal vez por sus antecedentes de aprendizaje, pero estos padres, con toda seguridad, si se sentaran a analizar lo que está sucediendo y cómo están educando a sus hijos, encontrarían cuáles son los factores negativos. Pero parece que ellos mismos se negaran a darse cuenta. Es bueno aclarar eso, John, porque podríamos decir
que aunque no querramos, porque a veces uno crece diciendo, si yo tengo un hijo no voy a ser igual que mi papá o que mi mamá y voy a criarlo diferente. Y cuando dan cuenta están haciendo exactamente lo que hizo su papá y su mamá cuando lo criaron. ¿Por qué? Pues es coherente el hecho de que mis padres son mis primeros modelos conductuales, de ellos copio muchos de los comportamientos, de ellos aprendo desde el punto de vista operante, es decir, ellos me enseñaron, me educaron a ser de esa manera, y cuando yo tenga hijos, pues ¿qué voy a reflejar? Pues lo que aprendí. A no ser que haya recibido una versión muy fuerte y ahí sí, en el futuro yo diga, si tengo unos hijos, yo no voy a hacer lo que hizo mi padre. Pero definitivamente dentro de los hijos se va a ver un reflejo muy grande de lo que fueron sus padres y cómo los criaron a ellos. Así es. Complementando esto, debemos tener en cuenta que sobre todo en la primera infancia, las conductas que los niños están viendo en sus padres pueden ser consideradas como normales. ¿A qué hacemos énfasis? Gritos, maltratos, si el papá llegó borracho o la mamá, o si se dicen mentiras, etcétera, pues el niño los puede considerar como normales y a futuro, pues como lo estábamos diciendo, pues son conductas que él puede llegar a manifestar. Correcto, yo en ese caso yo siempre les hago alusión a las personas en cuanto a que si observamos el cerebro como un computador, pues nosotros vamos creciendo con unas carpeticas que están abiertas y listas para recibir información. Entonces digamos que tú estás creciendo 4, 5, 6 años y abres una carpetica que diga pareja. Esa carpetica está sola y entonces tú empiezas a ver en tu interacción a tu alrededor cómo se comportan las parejas. Y aquí, ¿cuál es la primera pareja que vas a observar? Pues tu papá y tu mamá. Entonces dice, así se comporta mi papá y mi mamá. Entonces eso va para la carpetica pareja. Y después observas en la televisión, en el parque, a tus hermanos mayores, etcétera. Y así ves cómo se comportan en pareja. Cuando tienes tu primer pareja, ¿qué haces? Pues abres la carpetica y te comportas como la información que tienes. Perfecto. Entonces, estos padres perfeccionistas, exigentes y rígidos, en conclusión, no son empáticos con sus hijos. ¿Qué consecuencias nosotros podemos ver? Pues que son niños que van a generar de pronto rabia y odio hacia sus propios padres. Son niños que pueden generarse ya como adultos como unas personas dependientes, que son irresponsables, por supuesto son poco razonadores, se comportan por evitar el castigo, pero no por el placer de terminar una tarea. Y algún inconveniente grande es que aprenden a obedecer o a comportarse únicamente ante figuras de autoridad. Sí, ahí podrían tomar los dos caminos extremos, es decir, uno, que se aprenda a comportar solamente haciendo caso frente a figuras de autoridad, o vea figuras de autoridad a nivel generalizado y siempre esté esperando que le den una orden para comportarse. Y el otro extremo que podría llegar es que yo ya no quiera saber nada de autoridad y genere un comportamiento inadecuado hacia figuras de autoridad, trayéndome eso en el futuro, problemas de adaptación en el trabajo, en la universidad, en el colegio o en cualquier lado. Así es. Bueno, otra categoría, los despreocupados, los permisivos. Falta de proposición, no negocian las normas. Bueno, digamos que tienen unas normas básicas porque digamos que a ellos les interesa, o en algunos casos digamos que puede que les interese la tranquilidad. Pongamos eso como ejemplo. Ellos tienen como énfasis la tranquilidad en su hogar. Punto, esa es la regla número 1, que eso esté tranquilo. ¿Cómo esté tranquilo? No importa. Es decir, si mi hijo está pegado 2 o 3 horas al Xbox o a YouTube o está en la casa de un amigo, pues no importa siempre y cuando tengamos tranquilidad. Por eso son tan despreocupados. No hay normas que negociar. O sea que ahí podríamos hablar también de que estos padres se podrían llamar, o a veces se observan como los amigos de sus hijos, o sea, como los colegas, se diría en España, los colegas de sus hijos. Y lo que tenemos que dejar claro es que los padres no son amigos de sus hijos, son sus padres. Por tanto, ese comportamiento de amigos en el cual se da demasiada permisividad porque quiero mantener es una amistad y no quiero mantener una autoridad, entonces ahí es donde llega el problema. Cuando uno dice amigo de mis hijos, que le estoy dando confianza, pero también sé en el momento en cuando tengo que orientarlo, guiarlo o enseñarle, pero cuando yo quiero ser amigo de mis hijos, entonces me vuelvo, lo que tú dices, muy permisivo, no identifico cuáles son los límites, no digo cuáles son las reglas y entonces no determino cuál es la jerarquía familiar.
entonces me vuelvo totalmente permisivo, cedo frente a muchas cosas y el niño, el adolescente, empieza a no ver especificado cuál es su rol dentro de la familia y cuál es su estatus dentro de la familia. Así, exacto, y es que lo que contamos nosotros en estos patrones de crianza es que no hay diálogo. Las emociones se muestran muy neutrales en relación del papá con sus hijos y pues no se encuentra un interés palpable en cómo es mi hijo, en conocerlo. No sé cuáles son sus gustos realmente, cuáles son sus valores, cuáles son sus talentos y demás. ¿Cuáles son las consecuencias posibles? Que los hijos van a ser egocéntricos, desobedientes, pueden ser caprichosos, les cuesta compartir muchísimo las cosas con los demás. Los sentimientos que ellos van a tener pues son ambivalentes. Ellos se acostumbran a hacer lo que quieran, reconocen que hay una falta de protección porque no hay límites, falta de cariño porque no había diálogo. Nosotros ya les habíamos dicho en unos podcasts anteriores la importancia de establecer los límites, porque es que de verdad los necesitan, los quieren, los solicitan. En este caso, si no hay límites a qué aferrarse, pues entonces yo estoy simplemente vagando conductualmente, esperando a ver qué sucede. Y si mi padre no está interesado, sino que simplemente exista tranquilidad dentro de mi casa y yo puedo hacer lo demás, aprendo a negociarlo. Sí, ahí tenemos también que mencionar un elemento importante, y es que en este tipo de padres se puede, como dijimos, como queda muy diluido el estatus, no se sabe quién tiene la autoridad y quién tiene la autoridad verbal y quién tiene el poder dentro de la familia, porque pues al final sabemos que dentro de la familia hay unas jerarquías en las cuales determinan también qué poder tiene frente al rol que ejecuta. Entonces, si no hay una identificación de eso dentro de la familia, el joven o la joven, si cuando llegue la adolescencia, es posible que ese poder ya no lo vea dentro de sus padres, sino lo vea fuera de sus padres, porque sus padres no establecieron ese poder, no establecieron esas reglas, no establecieron esa jerarquía, pero sí lo hizo un amigo, sí lo hizo una amiga que de pronto no tiene conductas adecuadas, y lo que está haciendo es enseñándole a ese joven o a esa joven conductas que lo van a llevar a problemas, bien sea legales, psicológicos, conductuales hacia futuro. Así es. En otras palabras, es reemplazar las carencias que tuvieron sus padres para con él y la reemplaza con cualquier tercero. Bueno, pasemos a otra categoría, los ambivalentes, inestables y cambiantes. Aquí la cuestión es que ellos actúan según su estado de ánimo. ¿Qué pasa con el hijo? Ante una conducta que emite el hijo, él puede esperar o un castigo o un refuerzo o lo que sea que pase, porque depende de lo que le sucedió al papá o a la mamá en el trabajo. Entonces son los padres los que no tienen claro qué le quieren inculcar a sus hijos. Simplemente actúan por estado de ánimo. Y ahí corremos también un riesgo, y es las contradicciones. Es decir, estos padres pueden llegar a decir, el papá dice, para mi hijo quiero que se comporte así y quiero que las reglas sean estas. Y entonces él dice, vamos a dejar que juegue PlayStation 1 hora y media al día. Y llega la mamá y dice, no, pues yo quiero solamente que juegue 45 minutos. Entonces él no sabe si hacer esto o hacer lo otro. ¿Por qué? Porque están variando cada uno. Y si por ejemplo el papá está discutiendo con la mamá, entonces va y como quiere mostrar su malestar, se vuelve un poco más estricto cuando antes era más relajado frente a las reglas en la casa. Y su mamá también puede hacer lo contrario. Por tanto, esta ambivalencia, estas contradicciones que están teniendo entre papá y mamá hacen que el niño no entienda cómo se debe comportar. Y va a estar siempre girando entre, al momento de comportarse, no saber qué esperar, no sabe cuál es la regla específica. Sí, de hecho lo que nosotros esperamos es que los hijos sean en este caso inseguros, que tengan siempre un desconcierto, y esto puede derivar en una estabilidad emocional, porque ellos no aprendieron a saber realmente qué es lo que se espera de ellos. Simplemente al azar esperan cuál va a ser la consecuencia de lo que se realizó, de sus propias tareas. Y esto tiene otro problema, es porque al no saber qué es lo que se espera, pues entonces ellos no profundizan en su propio autoconcepto y en su propio autoconocimiento.
Y de hecho se pueden volver manipuladores de los mismos padres, porque si mi papá de pronto yo ya le conozco en qué estado de ánimo está, lo puedo manipular porque ya sé que le va a llevar la contraria a mi mamá o a mi mamá, a mi papá. Entonces los puedo manipular sabiendo que cada uno que me puede ofrecer. Exacto. Desestiman la autoridad de los padres y a futuro, además, ellos no van a aceptar correctamente la valoración de un elogio que se les pueda hacer. Muy bien, pasemos a otra categoría. Tenemos padres que son equitativos, democráticos y firmes. Esta categoría exige que los padres estén muy pendientes de cuáles son realmente los talentos, los valores, las virtudes de sus hijos. Van a estar haciéndoles un seguimiento y motivándolos a que den un pasito más. Tú puedes, lo estás haciendo maravillosamente, cada vez lo haces mejor, sin exigirles, como en la primera categoría que describimos, el máximo de inmediato. Sí. Sí, estos padres los podríamos llamar también empáticos, porque se ubican en los zapatos de su hijo, en las emociones de su hijo, las reconocen, las identifican, los orientan para que aprendan a gestionar esas emociones, identifican sus fortalezas, identifican cuáles son las fortalezas que les hace falta y una cosa muy importante, identifican los talentos que tiene y los motivan para que sean más reforzados, más explotados y que continúen por ese camino. Entonces para esto se necesita generar una empatía con los hijos. En este caso, las normas y los límites son siempre negociables. Claro, hay unas normas que son inmovibles, pero tienen una argumentación. Lo importante aquí además es que la negociación de las normas se hace con argumentos, pero el padre además admite la contraargumentación del hijo y eso le está enseñando una crítica lógica. O sea, le estamos ahí inculcando pensamiento crítico para que él pueda llegar a sus propias conclusiones de acuerdo a sus propios argumentos y a su propia investigación, a su propia reflexión, dándole el campo para que el niño o la niña pueda realizar esto en sus propios procesos cognitivos. En las normas que nosotros les acabamos de mencionar establecidos en este patrón, entonces tenemos unas normas que son modificables y otras normas que definitivamente no. Ya aclaramos que todas son argumentadas, pero en el espacio entre estas, este tipo de padres permite que el niño se mueva de manera autónoma, porque nosotros tenemos que aprender a seguir sin invadir, a estar pendientes, pero sin invadir su privacidad. Necesitamos que el niño aprenda qué es el fracaso, que aprenda cómo salir avante ante la discusión de un grupo y demás. Entonces en este tipo de crianza se permite la autonomía y el autodesarrollo sin invadir. Pero con orientación, sin invadir, así es, pero con supervisión. Es decir, él siempre tiene que saber que estamos ahí. Correcto. Y que si necesita una orientación, además de la que ya le dimos previo a sus comportamientos, la tendrá. Y tiene que aprender él a solicitarla, y eso es una de las cosas que no es fácil enseñar a los hijos, que aprendan a pedir la ayuda, que solicitar ayuda no quiere decir que es menos o que debe avergonzarse, porque si les enseñamos a pedir ayuda, cuando esos hijos tengan un problema, van a poder decir, mamá, papá, estoy sintiendo esto, necesito ayuda para esto. Recordemos los problemas tan graves que se presentan en pensamientos suicidas cuando los muchachos, los jóvenes, los niños, no han aprendido a pedir ayuda y decir, me está pasando esto o estoy sintiendo esto. Eso es, y es que aquí prevalece el diálogo ante el conflicto. ¿Cuáles son las consecuencias que nosotros podemos esperar en las conductas de los niños bajo este tipo de crianza? Pues son personas con seguridad, son personas que tienen un equilibrio emocional, y cuando hablamos de equilibrio emocional, pongamos un ejemplo, no conseguimos lo que queríamos. En ese caso puede que tengamos frustración, ira y demás. El equilibrio emocional significa encauzar todo este tipo de sensaciones por el mejor camino, que como se lo enseñamos a ellos en este tipo es la comunicación. Ellos, ¿qué esperamos? Que se valoren a sí mismos, importante, que valoren a los demás, que se respeten, que respeten a los demás y que se hagan respetar. Por supuesto, para conseguir todo esto, pues logramos formar en ellos un alta autoestima. Ellos aprenden a hacer por el placer de hacer. Es decir, no están esperando simplemente una retribución futura, ni tampoco están evadiendo un castigo. En otras palabras, lo que estamos consiguiendo son adultos que son consecuentes con sus conductas,
consecuentes con las consecuencias de sus conductas y se responsabilizan de ellas. Sí, entonces lo que podríamos decir que como una orientación hacia estos padres o estos nuevos padres que ojalá estén planeando ser padres, no padres porque tocó, sería entonces que dejar experimentar, pero con supervisión, con orientación, ¿cierto? Me parece que no hablamos de unos padres que a veces encontramos por ahí que son los sobreprotectores. Son aquellos que le tienen tanto miedo a tantas cosas y las reflejan en sus hijos, haciendo que ellos se limiten también en todo tipo de comportamiento. Entonces le van a transmitir los miedos que ha traído él toda su vida y que le dejaron a él también sus padres a sus propios hijos, haciendo que estos niños generen una baja tolerancia a la frustración, generen miedos, hasta pánicos hacia diferentes elementos de su entorno, y esta sobrevigilancia excesiva traerá que ellos siempre estén esperando que el padre o la madre esté solucionando sus problemas. ¿Por qué? Porque él no ha tenido la necesidad de generar alternativas de solución a los posibles problemas que se le aparezcan en la vida, porque siempre se lo han solucionado. Entonces podrá caer en depresión también muy fácilmente. Sí, y es que está bien preocuparnos, está bien protegerlos, pero no sobreprotegerlos. Está bien preocuparnos, pero no ser alarmistas. ¿Qué es lo que sucede? Que con estos niños, cuando sean adultos, se han acostumbrado a evadir los problemas, a evitarlos. Y nosotros ya hemos aprendido en otros podcasts que hemos tratado que esto puede desencadenar, por ejemplo, en el consumo de alcohol, en el consumo de drogas y en cualquier otro tipo de adicciones. Son hijos que además pueden tener un bajo autoconcepto, autovaloración y autoestima, porque no han aprendido a sobrellevar la pérdida, la frustración y demás, precisamente porque los padres no se lo han permitido. Tenemos una última categoría y son los padres culpabilizadores, chantajistas y manipuladores. Ay, mi hijo, pero yo que le di la vida y usted me paga así. Yo estoy enferma o enfermo por su culpa. Y además la comparación. Mire cómo Pepito sí hizo tal cosa, sí se comporta de tal manera y su merced no. Sí, correcto. Esos son los padres manipuladores que van a chantajear con diferentes elementos, bien sea psicológicos, físicos o hasta económicos, de alguna manera para obtener lo que quieren de sus hijos. Esos padres podrán estar transmitiendo a esos hijos que se empiecen a comportar de igual manera en su entorno, en el colegio o hacia el futuro. También podrán convertirse ellos mismos en chantajeadores, porque les enseñaron que así se obtiene lo que se necesita, chantajeando a la gente. Sí, son personas que pueden generarse como caprichosas. Además esperamos que tengan cambios comportamentales por miniedades y entre otras pues tienen una falta de control. Y cuando no hay control, pues lo podemos derivar en estrés. Si tenemos un estrés sin control, entonces podemos derivar en lo que ya mencionamos, ansiedad, depresión y etcétera. Pero además ellos aprenden también a negociar los sentimientos. Sí. ¿Sí? Porque ¿qué aprendieron? Claro, yo recibo cariño si cedo ante el chantaje y la manipulación de mi mamá y de mi papá. Recibo la aceptación sobre una tarea que terminé solo si fue previo a una manipulación. Pero no aprendí a disfrutar el hecho de terminar la tarea por mí mismo. Y además es importante que aquí ellos aprenderán qué tipo de manipulación le fue más efectiva. De pronto ellos se vuelven manipuladores emocionales. Entonces supongamos que una mujer aprendió de su madre cómo manipulaba ella a su padre para obtener lo que quería y lo manipulaba emocionalmente. Pues cuando tenga pareja, entonces el novio o la novia, lo que tenga su orientación, él podrá decirle, mira, sabes que ya no te quiero. Entonces esa niña o esa joven, cuando tenga la novia o al novio, pues le va a decir, no, por favor no me dejes porque entonces no puedo vivir sin ti, entonces me voy a matar, y empieza a manipularlo psicológicamente para poder obtener el hecho de que se quede. Entonces ahí veremos reflejado esos padres chantajeadores. Y encontramos un patrón en este tipo de personas y conductas, y es que no solamente se manifiesta en la crianza. Si la está manifestando acá, es altamente probable que también tenga manipulación y chantaje en otros roles, en el trabajo, con familiares y demás.
Muy bien, entonces, para ir culminando, ¿tenemos algunos tips adicionales, Javi? Sí, podría ser. Pues el primero, que me parece muy importante, dejar que los hijos experimenten, pero con una orientación previa y una supervisión, que ellos sepan que están ahí con nosotros y que le hemos enseñado lo suficiente o lo adecuado para esa conducta. Las normas que sean negociadas, que sean debatidas, las podemos establecer juntos, podemos hacer un calendario de tareas, dentro de ese calendario podemos también establecer cuáles son los premios o los castigos si viene al lugar por la tarea no efectuada. Dentro de estas mismas normas entonces está la autonomía en la que nosotros podemos dejar mover a nuestros hijos. Sí, también tener en cuenta que no debemos ni comparar ni descalificar a nuestros hijos, que eso también es algo de pronto muy típico en diferentes culturas en el mundo, y al tratar de educar los hijos, entonces empiezan a comparar, miren, el hijo de tal si hace tal cosa y tú no lo haces, o a descalificar. Ah, no, pero eso no es tan importante, le dicen al hijo cuando ha traído una buena nota del colegio o de donde estudia, y lo descalifican de esa manera. Eso tendrá unas repercusiones muy importantes a nivel psicológico en el hijo. Con nuestro ejemplo es importante que nuestros hijos evidencien qué es y en qué consiste una crítica constructiva, una crítica lógica, cómo es el respeto por la opinión de los demás, así no estemos de acuerdo. Sí, o sea, entonces, y también, como tú decías, poner límites y disciplina, pero sin amenaza. Con orientación, pero sin amenaza. Y reforzar, muy importante, reforzar lo bueno. Cuando nuestros hijos hagan algo bueno, pues reforzarlo, decirle, eres bueno en esto, identificar sus fortalezas y hacérselas saber, identificar sus emociones positivas y hacérselas saber, y decirles que están bien, y decirles que van por el buen camino, reforzarles socialmente, fraternalmente, emocionalmente, eso que han hecho bien. Y que lo más importante es hacer las cosas por el amor propio de hacer las cosas, por su propio resultado, por el placer de terminarlas, de culminarlas y de sentirse muy bien. ¿Qué dices? ¿Hasta ahí terminamos? Sí, yo creo que sí, dejémoslo aquí. Me parece que ya dimos unos buenos aspectos sobre el tipo de padres, y esperamos que ojalá se hayan identificado con el mejor padre, si es que son padres todavía, y si piensan serlo, lo programen bien y sean muy buenos padres. Y si se clasificaron en otra conducta, bueno, entonces vamos a trabajar para irnos a esa conducta que les pareció que era la más adecuada. Sí. Y si tienen otra, no la cuentan. Sí, esperamos sus comentarios, déjenos saber sus impresiones acerca de este podcast, ya tienen nuestros datos de contacto, y por lo demás que sean muy, muy, muy felices. Nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo gigante a todos. Un abrazo. Bye, bye.